Pausa. Muy buenas criaturitas del Señor. ¿Cómo estáis? Aquí H. Listo para meternos en un berenjenal de los gordos. Hoy no vamos a jugar a nada, ni vamos a reaccionar a memes. Hoy nos ponemos serios, modo detective, modo Iker Jiménez, con más swag, menos pelo, probablemente. Vamos a hablar de algo que me flipa y me da un mal rollo increíble a partes iguales. Gente con una cantidad absurda de dinero. Gente que lo tenía todo, que podría comprarse una isla si le diera la gana, y que un día, de repente, ¡puf!, se esfumaron. Y no estoy hablando de leyendas urbanas o del primo de un amigo que se fue a por tabaco y nunca volvió. Hablamos de casos reales, documentados, con investigaciones del FBI, de la policía de medio mundo, que llevan décadas dándole vueltas al coco sin encontrar una respuesta. ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder, con tanta influencia, con guardaespaldas, con todo controlado, pueda simplemente desaparecer? Es una locura. Es como si mañana desapareciera Elon Musk y nadie supiera dónde está. El mundo se volvería completamente loco. Así que preparad las palomitas, poneos cómodos y bajad un poco la luz, porque hoy vamos a viajar en el tiempo para investigar 5 de los casos más alucinantes de millonarios y personas influyentes que se convirtieron en fantasmas. Vamos a analizar las pistas, las teorías, las conspiraciones más locas y los hechos que sí están comprobados. Nuestro primer caso nos lleva a un tiempo en el que no había ni internet, ni móviles, ni GPS. No había ni internet, ni móviles, ni GPS. Nos vamos a 1919, a Canadá. Imaginaos la escena, coches de época, la gente con sombrero, un ambiente totalmente de película de gángsteres. Y en medio de todo esto, había un tío llamado Ambrose Small. Este no era un cualquiera, era el puto amo del mundo del teatro. Tenía un imperio, era dueño de un montón de teatros por todo Canadá, acababa de cerrar el negocio de su vida, vender todo su chiringuito por una millonada de la época, algo así como $1.700.000 de 1919. Hoy en día eso sería una barbaridad de dinero, una cantidad absurda. Ambrose era un personaje, ¿sabéis? Le gustaba el juego, las apuestas, y se decía que tenía una vida un poco movidita, con muchas mujeres, muchos enemigos, y, ahora, con los bolsillos a reventar de pasta. El 2 de diciembre de 1919, el día después de cerrar la venta, Ambrose se reunió con su abogado, se embolsó un primer pago de $1 millón y después de eso, fue a su oficina. Se le vio por última vez esa misma tarde, saliendo de su teatro, el Grand Theatre de Toronto. Salió a la calle, en medio de una tormenta de nieve, y ya está. Fin. Nunca más se le volvió a ver. La policía empezó a investigar, claro. Pero era como buscar una aguja en un pajar. No había ni una sola pista. Su mujer, Teresa, dijo que no sabía nada, pero la gente empezó a sospechar. Pausa. Ahora, saltamos en el tiempo a los años 70, a la alta sociedad británica. Os presento a Richard John Bingham, más conocido como Lord Lucan. Con su título, su castillo, sus bigotes elegantes y todo el pack. Era un jugador profesional, le encantaban las cartas, los caballos y tenía un estilo de vida carísimo. Gastaba dinero como si no hubiera un mañana. Tenía acceso a una fortuna familiar. Vivía rodeado de lujos pero también de deudas. Lord Lucan estaba casado con Lady Lucan, Verónica, y tenían 3 hijos. Pero su matrimonio era un desastre. Se odiaban. Estaban en medio de una batalla legal por la custodia de los niños, que era súper amarga y pública. Él la acusaba de tener problemas mentales, y ella a él de ser violento. La cosa estaba muy tensa. Lord Lucan estaba desesperado por conseguir la custodia, y según parece, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirla. Aquí es donde la historia se pone muy oscura. La noche del 7 de noviembre de 1974, en la casa familiar de los Lucan en Londres, ocurrió una tragedia. La niñera de los niños, una joven llamada Sandra Rivet, fue brutalmente asesinada en el sótano de la casa. La atacaron en la oscuridad con un tubo de plomo. Poco después, Lady Lucan también fue atacada por la misma persona, pero consiguió escapar, cubierta de sangre, y corrió a un pub cercano, pidiendo ayuda a gritos, diciendo:
«Ayuda, ayuda, acabo de escapar de un asesinato, ha matado a la niñera». Y cuando le preguntaron quién había sido, ella lo dijo claro: «Mi marido, Lord Lucan». A partir de ese momento, Lord Lucan desaparece. Se convierte en un fantasma. La policía encuentra su coche, un Ford Corsair, abandonado en un pueblo costero. Dentro del coche había manchas de sangre y un trozo de tubería de plomo similar al arma del crimen. La cosa no podía pintar peor para él. La teoría principal de la policía fue clara desde el principio. Lord Lucan fue al sótano a oscuras con la intención de matar a su mujer, pero se confundió y mató a la niñera, Sandra, que tenía una complexión parecida. Al darse cuenta de su error, atacó a su mujer cuando ésta bajó a buscar a la niñera, pero ella logró escapar y dar la alarma. La búsqueda de Lord Lucan fue masiva, una de las más grandes de la historia de Gran Bretaña. Se convirtió en el hombre más buscado del país. Su cara estaba en todos los periódicos, en todas las noticias. Se investigaron miles de supuestos avistamientos por todo el mundo. En Australia, en Sudáfrica, en la India, en todos lados. Sus amigos ricos y poderosos fueron interrogados, porque se sospechaba que le estaban ayudando a esconderse. Pero nunca, jamás, se encontró una pista sólida. ¿Se suicidó en el Canal de la Mancha? ¿O lo sacaron en avión privado y vivió con nueva identidad? Oficialmente, en 1999 fue declarado muerto, pero el misterio sigue vivo. ¿Qué pasó realmente con el séptimo conde de Lucan? ¿Pagó por su crimen, o se salió con la suya y vivió una vida secreta lejos de la justicia? Es una pregunta que, casi 50 años después, sigue sin respuesta. Pausa. Chapter 3. Viajamos ahora a Estados Unidos, a 1975, y vamos a hablar de un pez muy, muy gordo. Un hombre que no era millonario en el sentido clásico de tener un castillo, pero que controlaba miles de millones de dólares y tenía un poder que ya lo querrían muchos presidentes. Su nombre era Jimmy Hoffa. Para los que no lo conozcan, Hoffa era el presidente del sindicato de camioneros, los Teamsters. Era una de las figuras más poderosas y controvertidas de todo el país. Era un héroe para los trabajadores. Consiguió para ellos sueldos y condiciones increíbles. Pero también era el mejor amigo de la mafia. El sindicato de los Teamsters, bajo el mando de Hoffa, tenía un fondo de pensiones con una cantidad de dinero brutal. Y Hoffa usaba ese dinero como si fuera su banco personal y el de sus amigos de la Cosa Nostra. Prestaba millones a los mafiosos para que construyeran casinos en Las Vegas, rascacielos, lo que fuera. Tenía un poder inmenso, pero también se ganó enemigos muy peligrosos, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos. Robert F. Kennedy, cuando era fiscal general, le declaró la guerra y se obsesionó con meterlo en la cárcel, y al final, lo consiguió. Hoffa acabó en prisión por varios cargos, incluyendo fraude e intento de soborno. En 1971, el presidente Richard Nixon le conmutó la sentencia con una condición: no podía participar en ninguna actividad sindical hasta 1980. Pero Hoffa no era un tío que se quedara quieto. En cuanto salió, empezó a moverse para intentar recuperar el control de su sindicato. Y esto no le gustó nada a sus antiguos socios de la mafia. Y llegamos al día clave, 30 de julio de 1975. Jimmy Hoffa tenía una reunión a las 2 de la tarde en un restaurante llamado Machus Red Fox, en las afueras de Detroit. Iba a reunirse con dos capos de la mafia muy importantes, Anthony Tony Jack Giacalone, Anthony Tony Pro Provenzano. Hoffa llegó al aparcamiento del restaurante. Esperó, pero los dos mafiosos nunca aparecieron. Lo vieron varias personas, haciendo tiempo, esperando. Hizo una llamada a su mujer sobre las 2:30 para quejarse de que le habían dejado plantado. Y esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Desapareció de ese aparcamiento. El FBI se puso manos a la obra de inmediato. La investigación sobre la desaparición de Jimmy Hoffa es una de las más largas y complejas de su historia. Sabían perfectamente que la mafia estaba detrás, era un secreto a voces. Hoffa se había convertido en una molestia, en un riesgo, sabía demasiado, así que la teoría principal siempre ha sido la misma. Lo secuestraron en ese aparcamiento,
Se lo llevaron y lo eliminaron. Lo silenciaron para siempre. El gran misterio no es tanto quién lo hizo, sino dónde está el cuerpo. Esa es la pregunta del millón. A lo largo de las décadas, el FBI ha excavado en docenas de lugares siguiendo pistas y soplos. Han buscado debajo de estadios, en granjas, en los cimientos de casas. La leyenda urbana más famosa dice que está enterrado bajo el antiguo Giants Stadium de Nueva Jersey, pero nunca, jamás, han encontrado ni el más mínimo rastro de Jimmy Hoffa. Su cuerpo es el santo grial de los misterios criminales americanos. Se convirtió en un aviso para navegantes. Si le tocas las narices a la gente equivocada, no importa lo poderoso que seas, puedes acabar desapareciendo sin dejar ni la sombra. Pausa. Chapter 4. De acuerdo, nuestro siguiente protagonista es un poco diferente. No sabemos si era millonario antes de su gran golpe, pero desde luego, lo fue durante unos instantes. Y su desaparición es, posiblemente, una de las más legendarias y cinematográficas de todos los tiempos. Hablamos del único, del inimitable, D.B. Cooper. Este nombre es en realidad un alias, un nombre inventado por la prensa. Nadie sabe quién era realmente. Su historia parece sacada de una película de espías, pero os juro que es 100% real. Todo empieza el día antes de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1971. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, con traje oscuro, corbata negra y gafas de sol, sube a un Boeing 727 en Portland, Oregón. Compra el billete con el nombre de Dan Cooper. Una vez en el aire, le pasa una nota a una azafata. Ella se la guarda, pero él se inclina y le susurra: «Señorita, mejor que lea esa nota. Tengo una bomba». Efectivamente, decía que tenía una bomba en su maletín. Cooper era un secuestrador aéreo muy educado. Pidió 4 paracaídas y $200.000 en billetes de 20 sin marcar. $200.000 de 1971. Eso hoy sería más de $1,500,000. Una pasta. El avión aterrizó en Seattle, donde el FBI y la aerolínea cumplieron con sus exigencias. Le entregaron el dinero y los paracaídas. A cambio, Cooper liberó a todos los pasajeros y a parte de la tripulación. Se quedó solo con los pilotos y una azafata. Y aquí viene lo bueno. Le ordenó al piloto despegar de nuevo, rumbo a México, pero volando bajo, lento y con el tren de aterrizaje desplegado. En mitad de la noche, sobre una zona boscosa y montañosa en algún lugar entre Seattle y Reno, en plena tormenta, D.B. Cooper hizo algo que nadie se esperaba. Fue a la parte trasera del avión, bajó la escalerilla ventral y con el maletín del dinero atado a su cuerpo, saltó al vacío. Saltó a la oscuridad, a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora, a una noche helada y lluviosa. Y desapareció. Se convirtió en una leyenda al instante. El FBI inició una de las búsquedas más extensas y costosas de su historia. Peinaron durante meses los bosques del estado de Washington, interrogaron a cientos de sospechosos, investigaron a exmilitares, a paracaidistas, pero nada, no encontraron ni el cuerpo, ni el paracaídas, ni el maletín. Era como si D.B. Cooper se hubiera desvanecido en el aire. La mayoría de los investigadores creen que no sobrevivió al salto. La altitud, el frío, la velocidad, el terreno. Era un salto casi suicida, incluso para un paracaidista experto. Pero entonces, casi 10 años después, en 1980, ocurrió algo increíble. Un niño que estaba de acampada con su familia a orillas del río Columbia encontró un fajo de billetes de $20 medio enterrado en la arena. Era parte del dinero del rescate de D.B. Cooper. Los números de serie coincidían. Este hallazgo reavivó el misterio. ¿Cómo llegó el dinero allí? ¿Significa que Cooper sobrevivió y perdió parte del botín? ¿O simplemente el fajo fue arrastrado por el río desde el lugar donde cayó su cuerpo? A día de hoy, esos billetes son la única evidencia física del caso que se ha encontrado. El resto del dinero y el propio D.B. Cooper siguen desaparecidos. ¿Murió en el bosque o se gastó el dinero en una playa de México? El misterio continúa. Pausa. Chapter 5. Para nuestro último caso,
Nos vamos a las antípodas, a Australia. Y no hablamos de un empresario o un aristócrata, no. Hablamos del hombre más poderoso del país en ese momento, el primer ministro. Su nombre era Harold Holt. Su desaparición es uno de los mayores traumas y misterios de la historia de Australia. Harold Holt se convirtió en primer ministro en 1966. Era un político popular, carismático. Su gobierno apoyó firmemente la guerra de Vietnam y empezó a desmantelar las políticas de la Australia blanca. No era millonario de nacimiento, pero tenía posición de élite. Tenía poder, influencia y el respeto de una nación. Pero también tenía una gran pasión, el océano. Le encantaba nadar, le encantaba bucear, le encantaba la pesca submarina. Era un hombre de mar. El domingo 17 de diciembre de 1967, Holt y unos amigos fueron a Port Sea. Pararon en Cheviot Beach. Cheviot Beach era conocida por sus aguas traicioneras. Era una zona militar con acceso restringido. Sus amigos le advirtieron que el mar estaba muy agitado. Pero él, confiado, decidió meterse. Se metió en el agua y nadó un poco. De repente fue arrastrado por una corriente enorme. Las olas lo engullían y lo zarandeaban. Su cabeza aparecía y desaparecía entre la espuma. Y entonces, simplemente desapareció bajo la superficie. Sus amigos dieron la alarma de inmediato. Se puso en marcha la mayor operación de búsqueda y rescate de la historia de Australia. Helicópteros peinaron la zona. Barcos de la Marina peinaron la zona. Buzos peinaron la zona. Cientos de voluntarios peinaron la zona. Buscaron en el mar. Buscaron en la costa. Buscaron en las rocas. No encontraron absolutamente nada. Ni su cuerpo, ni su bañador, ni un solo rastro. El primer ministro se había desvanecido delante de testigos. La conclusión oficial fue ahogamiento accidental. Se determinó que una corriente se lo llevó a mar abierto. Su cuerpo nunca pudo ser recuperado. La falta de un cuerpo dio pie a teorías conspiranoicas. Que era espía de China, y lo recogió un submarino. Que fingió su muerte para escapar con una amante. No hay evidencia real que apoye estas teorías. Lo más probable es que el océano fuera más fuerte que él ese día. Su desaparición dejó a Australia en estado de shock. Hacer un Harold Holt significa desaparecer de repente. Un final increíble para la vida de un líder nacional. Y ahí lo tenéis, criaturitas. 5 historias que demuestran que da igual cuánto dinero, cuánto poder, cuánta influencia tengas. Al final del día, la vida es frágil y el mundo está lleno de misterios. Ambrose Small, Lord Lucan, Jimmy Hoffa, D.B. Cooper, Harold Holt. Desde un magnate del teatro que se esfuma en la nieve, hasta un primer ministro devorado por el mar. Estos casos nos dejan con más preguntas que respuestas, y es eso lo que los hace tan fascinantes, ¿no creéis? Nos obligan a pensar, a imaginar, a jugar a ser detectives desde nuestro sofá. Cada una de estas desapariciones es un puzzle al que le faltan las piezas más importantes. ¿Qué les pasó realmente? ¿Fue un accidente, un asesinato, una huida perfectamente planificada? Quizás nunca lo sepamos con certeza. La policía, el FBI, han invertido millones de horas y recursos y siguen en punto muerto. Lo único que nos queda son los hechos, los documentos, los testimonios y un montón de teorías que alimentan nuestra imaginación. Es un recordatorio de que, a veces, la realidad supera por completo a cualquier guión de Hollywood.